Bien, hermanos, buenos días. Bienvenidos un domingo más que Dios nos ha dado, un día más para poder estar en este lugar, para adorarle, para reconocer su grandeza y también nuestra pequeñez y que sin Él pues nada somos, ¿no? Decir también que nuestro hermano Jeremías hoy no va a estar aquí porque hoy no puede estar. Dios mediante, la semana que viene pues, seguirá con la serie que está dando nuestro hermano. ¿Se acuerdan del título que está dando nuestro hermano, la serie? Ellas dan testimonio de mí, claro. Qué buen título, de verdad que eligió un buen título. Eligió un buen título porque ese título es que está en la Biblia. Lo copió de allí, dice que Juan 5:39, ¿no? Dice que ellas son las que dan testimonio de mí. Y es verdad, porque sin la palabra de Dios nada hacemos. ¿Qué hacemos aquí? Si no tuviéramos la palabra de Dios sería una reunión nada más, una más, pero no tendría, o tendría muy poco valor, pero no tendría un valor eterno, que es cuando abrimos la palabra de Dios, porque dice la Escritura que ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, yo para empezar, les voy a dar un título y me gustaría que alguien relacionado con ese título que yo voy a dar del estudio de hoy, me buscara el texto. Hoy vas a hablar de esto. Entonces hoy lo vamos a hacer al revés. Otra vez cogemos un texto y buscamos el título. Hoy les doy el título y me buscan el texto. Vale, y si alguien lo encuentra, hoy no traje regalo, pero la semana que viene les traigo un detallito. Vale. El título es el siguiente. Y ustedes me tienen que buscar un texto de la Escritura que hable de eso. No necesariamente un versículo. Yo tengo unos cuantos. El título es... Atento a las palabras, ¿no? Porque las palabras son muy importantes. El título es ¿qué hacer con nuestro hoy y mañana? ¿Qué hacer con nuestro hoy y con nuestro mañana? Piensa un poco. Es un texto del Nuevo Testamento y usa estas palabritas. ¿Qué hacer? No las usa todas, pero usa por lo menos dos. ¿Qué hacer con nuestro hoy y mañana? ¿Quién lo dijo? Que levante la mano, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo Santiago? Rosa. Y hombre, Rosy, ya te ganaste el premio. Pero si encima dices el capítulo, bueno, pero muy bien, Rosy, el regalo es de Rosy. Sí, tenemos otro pendiente, mi madre. Mi madre, mejor no hubiera dicho nada. Pues a Rosy hay que traerle dos regalos. Santiago 4, muy bien. Santiago 4, vamos a leer el texto de los versos 13 al 17. Y el título va con eso. El título es ¿qué hacer con nuestro hoy y con nuestro mañana? ¿Les parece? Nos ponemos de pie y lo leemos, que son poquitos versículos. Santiago capítulo 4, versos 13 al 17. Dice así la Escritura. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. ¿Podemos sentar? Y hacemos otra pregunta. ¿Cuál crees, después de haber hecho esta pequeña lectura, cuál crees que es la idea central de estos versos? Si tuvieras que elegir una pequeña frase de todo lo que acabamos de leer, es verdad que hay muchas muy interesantes, pero si tuvieras que elegir una, ¿cuál elegirías? Muy bien. Si el Señor quiere, si el Señor quiere, creo que es la base central de este texto, ¿no? La idea principal es el verso 15, ¿no?
Dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, y luego todo lo demás, ¿no? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y aplicado a nuestra vida es igual. Si el Señor quiere, si Dios quiere. Y no está mal que nosotros hagamos planes, que planteemos un calendario de vida. Eso está bien. Es más, es bueno que seamos ordenados y que tengamos un calendario de vida en todos los aspectos de nuestra vida. Pero siempre contando con Dios. Cuando uno hace un calendario de vida y no cuenta con Dios, pues ese calendario le falta lo principal, ¿no? Y es normal que las personas que vivan sin Dios no dejen que Dios intervenga en sus vidas, porque viven sin Dios, no cuentan con Dios. Pero lo que no es normal es que aquellos que dicen, y aquí en el libro de Santiago no lo vamos a leer, pero aparece varias veces la frase esta, aquellos que dicen que viven conforme a Dios, no planteen su vida como si Dios estuviera presente. Es decir, que a veces hacemos planes en nuestra vida y dejamos a Dios fuera. No contamos con Dios. Hay un salmo, que es el Salmo capítulo 90, y el verso 12, que es un salmo muy, muy conocido. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y aquí Moisés nos habla de la aritmética de Dios, ¿no? Lo que nos está diciendo es que no lo mismo de si Dios quiere, aquí nos está diciendo lo mismo. Ten en cuenta que tienes que contar tus días pendientes de la eternidad, que hay una eternidad, que tienes que contar con Dios. Si leyéramos todo el Salmo 90, veríamos que nos da varias definiciones de la vida del hombre, ¿no? Que la vida del hombre es nada, que se va enseguida, ¿no? Y nos habla también del pecado, de contar con Dios, ¿no? Lo que Moisés nos está diciendo, lo mismo que Santiago, es que no podemos dejar a Dios fuera de nuestra vida. Que podemos hacer planes, sí. Que debemos hacer planes, sí. Que tenemos que ser ordenados en nuestra vida, sí. Pero que a Dios no hay que dejarlo fuera de nuestra vida. El Salmo 90 nos enseña que nuestro paso por la tierra es como un flash. ¿Saben lo que es un flash, no? Cuando antes se sacaban las fotos y salía y nos enseña que nuestra vida es así, cuando lo comparamos con la eternidad. ¿Qué hacemos nosotros aquí? De paso, como aves de paso, pero de repente, ¡zas!, nos vamos de esta vida, ¿no? Y nos queda una eternidad por vivir o por malvivir a aquellos que rechazan a Cristo, ¿no? Una eternidad también con malvivir, con vivir lejos de Cristo, fuera de Cristo, en una eternidad sin Dios, pues algo tremendo, ¿no? Pero nos queda una eternidad, nuestra vida aquí es solo un flash. Y digo, bueno, voy a buscar la palabra flash, ¿qué significa? Y me gustó porque dice un flash es un anglicismo, es decir, que viene del inglés, que alude a un destello de luz breve y repentino, ¿eh? Flash. Es un destello así rápido, ¿no? ¿Y nuestra vida es así? Pues nuestra vida realmente es así, ¿no? Y volviendo al texto de Santiago que estamos leyendo, a mí me da la impresión de que en el verso 13 Santiago usa la expresión esta, o esta exclamación, vamos ahora. Me da la impresión de que está un poco enfadado, ¿no? Como que Santiago está un poco enfadado. Y le dice a estas personas, eran judíos que se habían convertido al Señor, entonces parece que Santiago está enfadado con ellos, porque estos se identificaban con el cristianismo, con Cristo, pero sin embargo hacían planes sin contar con Dios. Y Santiago les dice, venga, vamos ahora, vamos a pensar, vamos a meditar. Busqué otras versiones de la Biblia, cogí unas cuantas, digo, a ver lo que dice otras versiones de la Biblia, ¿no? Y otras versiones una dice, en este vamos ahora, otra versión dice, presten atención ustedes que dicen, presten atención ustedes que hacen planes. Otra versión de la Biblia dice, ahora les toca el turno a los que dicen, como diciendo, como Santiago les dice, vengan para acá, que vamos a hablar, vamos a comentar algunas cosas. Y otra versión dice, ahora escuchen con cuidado. Y es que Santiago les está presentando un desafío a estas personas que parece que se olvidan de Dios al hacer sus planes, ¿no? Están siendo jactanciosos, dice el verso 16. Pero ahora ustedes se jactan en la soberbia y toda jactancia semejante es mala, ¿no? Estas personas, nos dice la Escritura, nos dice aquí Santiago, que eran jactanciosas,
Es decir, que vivían, que no le daban la gloria a Dios. Eran arrogantes, eran necios también, porque seguían el camino personal, el camino de su vida, de sus planes, hacían sus agendas, pero dejaban a Dios fuera de sus vidas. Y Santiago dice, venga, vamos ahora, venga, ustedes creyentes, vamos a ver ahora. Y en el verso 13 aparecen palabras muy interesantes, que parece que se salen ahí del texto, ¿no? Una dice, vamos ahora a los que decís, ¿qué decían ellos? Hoy y mañana. Estaban haciendo planes, ¿eh? Está bien, decíamos que estaba bien hacer planes. Ellos decían hoy y mañana, pero ellos decían más cosas. Ese hoy y mañana decían tal ciudad. Nosotros iremos a tal ciudad. Y no solamente iremos a tal ciudad, ahí aparecen más palabras. Otra palabrita que aparece ahí. ¿Cuál? Ah, sí, que estaremos allá un año. Ajá. Y dice, y traficaremos. Es decir, también dice que haremos negocio, ¿no? Pero no solo que haremos negocio, sino que después de esos negocios, ¿qué pasará con esos negocios? Que ganaremos. Ya lo sabían. Ya ellos sabían todo lo que iban a hacer. Hoy, mañana, tal ciudad, traficaremos, ganaremos. Y la reprensión que Santiago les hace es durísima. Porque parece que no están dejando que Dios dirija sus vidas. Son palabras, estas palabras que ellos usaban aquí, hoy, mañana, tal ciudad, traficaremos, ganaremos, son palabras usadas sin contar con Dios. Esto lo que nos quiere decir es que estas personas eran necias porque no contaban con Dios en sus vidas, eran locas, eran personas sin entendimiento. Claro, y esto tenemos que buscarle una aplicación a nuestras vidas, ¿no? Para pensar, ¿soy yo también un necio? ¿Soy yo también como estas personas de Santiago, a las cuales pues Santiago amonesta? ¿Dios realmente cuenta en mis proyectos de vida? Que decíamos que no está mal hacer proyectos de vida, pero ¿realmente Dios cuenta en esos proyectos de vida? Hoy y mañana haremos esto y lo otro, y traficaremos y ganaremos. ¿Cuenta Dios en mis proyectos de vida? Y vamos a ver 4 puntos, usando nuestro título, ¿qué hacer con nuestro hoy y mañana? 4 puntos que nos narra ahí el texto, ¿no? Y vamos a ver 4 preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿realmente somos dueños de nuestro calendario? ¿Realmente somos, la palabra aquí clave es dueños, realmente somos dueños de nuestro calendario? Ellos dicen, iremos a tal ciudad. ¿Irás a tal ciudad? La segunda pregunta es, ¿realmente conocemos nuestro futuro aquí en la tierra? Es verdad que si hemos creído en Cristo tenemos un futuro glorioso en la eternidad, pero ¿realmente conocemos nuestro futuro aquí en la tierra? ¿Lo conocemos? ¿Estamos seguros de lo que va a ser de nuestra vida hoy y mañana? La tercera pregunta es, ¿realmente estoy sometiendo mi vida a la autoridad de Dios? Aquí la palabra clave es sometimiento. ¿Estoy sometiendo mi vida a la autoridad de Dios? Y aquí usaremos la frase que usa el texto, si el Señor quiere. Y la última pregunta es, ¿realmente estoy viviendo hoy, no mañana, porque no sabemos, es efímero? Dice, ¿realmente estoy viviendo hoy como debo vivir? Y aquí usaremos el texto, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Pues bien, vamos a nuestra primera pregunta. ¿Realmente somos dueños de nuestro calendario? Y leí una frase que me gustó, un párrafo que me gustó mucho. Dice, alguien ha dicho lo siguiente, agendar las páginas del calendario que todavía no hemos recorrido con la presunción de que por el mero hecho de hacerlo podemos garantizar lo que ocurrirá es una loca fantasía. Es decir, que yo cojo una agenda, ¿no? Y yo apunto aquí, voy a hacer esto y lo otro. Y además ahora soy joven, cuando tenga tal edad voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro. Y como yo he hecho eso, como yo he hecho una agenda de mi vida, pues todo eso se va a cumplir. Son mis sueños. Son los sueños que yo tengo en la vida. En todo eso se va a cumplir. Pues eso es solamente una presunción, que tú lo presupones. Está bien que tú agendes tu vida, pero el calendario que nos queda de aquí en adelante no lo sabemos.
No sabemos el calendario de nuestras vidas, ¿no? Y al final de este párrafo, la persona que escribió el párrafo dice que cuando nosotros hacemos eso, dice, estamos haciendo una loca fantasía. Una loca fantasía es imaginar cosas irreales cuando Dios nos forma parte de esos sueños. Que está bien tener sueños, está bien agendar nuestra vida. Pero si Dios no cuenta, somos unos locos, unos insensatos, unos necios. Somos como aquellos que dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es que nosotros estamos haciendo lo mismo que aquellos que no tienen al Señor. Iremos a tal ciudad, decían ellos. Y decíamos que eso es bueno, planificar las cosas que queremos hacer. Pero ¿sabían estas personas con seguridad que iban a llegar a esa ciudad? ¿Sabemos nosotros lo que vamos a hacer mañana? Cuando ni siquiera somos capaces de saber si saldremos hoy del culto, si saldremos de nuestra casa, si entraremos en nuestra casa, no sabemos. ¿Recuerdas la parábola del hombre rico, aquel que había prosperado mucho y que tenía muchos planes? En Lucas 12, dice él, Lucas 12 del 16 al 19. Y dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré más grandes y derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Qué presunción, ¿no? Dice, yo voy a hacer todo esto. Yo voy a hacer una agenda de mi vida, porque esto se me ha quedado pequeño y tengo que hacer más negocios. Que no está mal, pero si Dios no cuenta, no sirve de nada, ¿no? Este hombre se parece a los de Santiago. Los de Santiago decían, iremos a tal ciudad, traficaremos, ganaremos y haremos un montón de cosas. Y este decía, derribaré mis graneros y los haré mayores. Ya conocemos la historia por la Biblia, ¿no? De este hombre. Pero realmente, centrándonos en Santiago, realmente aquellas personas iban a ir a tal ciudad, iban a llegar a esa ciudad donde ellos planificaban. Leí parte de un párrafo de una poesía de Becker hablando de la fragilidad de la vida que me gustó mucho. Y Becker compara la vida del hombre con un relámpago. ¿Te imaginas un relámpago? Y él dice, al brillar un relámpago, nacemos. Así que tú ves el relámpago y que sale el relámpago, en ese momento nacemos. Y aún dura su fulgor cuando morimos. Y dice después, tan corto es el vivir. ¿Qué te parece? Una definición fantástica, ¿no? Así es nuestra vida. Así es la vida del hombre. Brilla un relámpago, nacemos, está su fulgor. ¿Cuánto dura eso? Y aún dura su fulgor cuando morimos. Tan corto es el vivir. Y Becker dice que la vida es un relámpago. Pues seguramente habría leído algo de la Biblia, porque la Biblia dice cosas parecidas, ¿no? Que así es la vida del hombre. Un relámpago, un relámpago es un resplandor o destello luminoso instantáneo, producido en las nubes por una descarga eléctrica durante una tormenta. Es algo instantáneo que sale, da su estampido y desaparece, ¿no? Y la primera pregunta que nos hacíamos era, ¿realmente somos dueños de nuestro calendario? No somos dueños. No somos dueños. Si nos ponemos a pensar en esto debería hacernos más humildes, más sencillos, más dependientes de Dios, porque no somos nada. No somos nada sin Dios. No eres ni un pesquillo, ni una migaja, ni un ápice. No eres nada sin Dios. Nada. La segunda pregunta es, ¿realmente conocemos nuestro futuro? Y aquí la palabra clave es conocer. ¿Conocemos nuestro futuro aquí en la tierra? ¿Sabemos lo que vamos a hacer? Nosotros los cristianos no usamos bolitas mágicas para saber el futuro. No creemos en eso, ¿no? Eso es adivinación, brujería. No creemos en esas cosas. Pero nuestro futuro aquí en la tierra es incierto,
e impredecible. No sabemos qué va a ser de nosotros. No sabemos qué va a pasar con nuestras vidas, qué va a pasar con nuestras familias. No lo sabemos. Sin embargo, estos creyentes entre los judíos pensaban que podían vivir un futuro aquí en la tierra sin contar con Dios, creyentes. Y se enfada a Santiago con ellos y les dice: necios, ¿cómo pueden ustedes decir estas cosas? ¿Cómo pueden ustedes decir hoy y mañana? ¿Somos capaces nosotros de saber si mañana viviremos? ¿Somos? ¿Lo somos? Creemos que sí, pensamos que sí. Se mueren otros, ¿verdad? Nosotros no, se mueren otros. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. Escucha esta frase. ¿Cuántas veces has dicho esto? Seguramente lo has dicho alguna vez, lo que viene ahora. De alguien cuando ha muerto un amigo, un familiar, un conocido, algún hermano de la iglesia, y decimos: pero si hablé con él hace un rato. Si hablé con él ayer hablamos por teléfono, ayer hablé con él, antes de ayer estaba bien. No me puedo creer que haya fallecido. A que lo hemos dicho, ¿verdad? Son experiencias que casi todos tenemos en nuestra vida. ¿Realmente conocemos nuestro futuro? No lo conocemos. Dice el salmista: el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. La Biblia define la vida del hombre. Becker antes decía un relámpago, ahora el salmista dice, que después veremos algunos versículos más, dice que es como la sombra que pasa. Pero sin embargo ellos tenían la presunción de decir: hoy mañana haremos esto y diremos a tal ciudad. Pero es que no sabemos si hoy y mañana estaremos vivos. No lo sabemos. La muerte a veces avisa o va dando toquitos, ¿no? A veces nos avisa por una larga enfermedad o por una corta enfermedad y nos vamos dando cuenta que sí, que estamos ahí a las puertas, pero otras veces no. Otras veces no nos avisa. La mayoría de las veces la muerte viene de improviso y no nos avisa. Acuérdate de la parábola del rico que comentamos hace un rato, en Lucas 12:20, que no lo leímos, antes leímos hasta el 29, pero el 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre rico presuponía que iba a vivir hoy y mañana. Él presuponía que haciendo graneros mayores su vida iba a ser de reposo, que es lo que él dice: reposo, comida, bebida y regocijo. Mi vida ahora va a ser así. Ahora cuando me jubile voy a tener una vida hermosa y tal. Ahora cuando no sabemos, no conocemos nuestro futuro. La vida del ser humano en esta tierra, la Biblia nos dice muchas cosas, ¿no? Para que dependamos de Dios, para que pensemos en Dios, que no somos los guay en esta vida, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 102, verso 11, dice: mis días son como sombra que se va. ¿Te imaginas? Mis días son como una sombra que se va. Las sombras se van alargando y extinguiéndose al atardecer. Así también nuestras vidas pronto se van acercando a la muerte, como si fuera ese atardecer, ¿no? Así como el atardecer pone el ejemplo en la Biblia, que es nuestra vida, ¿no? Dice Job en Job 7:7, entre otras cosas, Job dice allí: acuérdate de que mi vida es un soplo. Qué frágil la vida. La palabra soplo habla de expulsar aire, algo que hacemos casi sin darnos cuenta. Exhalamos, inhalamos y exhalamos, ¿no? Es una exhalación. Así es nuestra vida. Y cuando Job dijo esto, Job dijo: acuérdate, hablando con el Señor, dice: Señor, acuérdate de que mi vida es un soplo. Y cuando Job le dice esto al Señor, Job también le estaba diciendo: Señor, y mi vida es una vida llena de sinsabores. Hay gente en este mundo que pasa muchos sinsabores, muchos sinsabores. ¿Cómo vivió Job? Sinsabores familiares, sinsabores emocionales, con un prestigio por los suelos, ¿sabes? Habían arruinado su prestigio, etc. Dice Job también en capítulo 7 y el verso 9, dice que la vida del hombre, del ser humano, es como la nube que se desvanece y se va.
Imagínate que vas en algún avión seguro, si vas en ventanilla, alguna vez lo has visto, ¿no? Que ves las nubes, que van haciendo formas y de repente esas formas desaparecen y aparecen otras, ¿no? Y Job dice, así es la vida del hombre, del ser humano en esta tierra. Vendrán otras nubes, pero las que se fueron ya nunca volverán. Y el Salmo 103:15, donde nos dice también, compara la vida del hombre con la hierba. Dice, el hombre como la hierba son sus días. Que la vemos ahí, que florece, que germina, que bonita y de repente desaparece. Pero nuestra vida está sujeta al desgaste del tiempo. Nos vamos desgastando por el tiempo, a posibles accidentes, a peligros innumerables y a una eternidad a la cual nos tenemos que enfrentar. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, ¿no? Nosotros no sabemos lo que será mañana, ¿no? Y la pregunta decía, ¿realmente conocemos nuestro futuro? También puede ser que de repente el Señor venga a llevarse a su iglesia. Es lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y dice al final, por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Y es curioso este texto que acabamos de leer. El texto de Tesalonicenses que acabamos de leer dice, alentaos, porque hoy y mañana ustedes van a ir a tal lugar a traficar y a ganar mucho dinero y así ustedes serán prosperados, ya que ustedes son hijos del rey. ¿Dice eso el texto? No dice eso, ¿verdad? Dice que nos alentemos con la venida del Señor, que nosotros somos aves de paso en esta tierra, que nuestra vida es cortísima y que un día nos vamos de esta vida, ¿no? Porque sabemos que la agenda de Dios siempre se va a cumplir, a pesar de nuestras ambiciones mundanas y egoístas, ¿no? La tercera pregunta es, ¿realmente estoy sometiendo mi vida a la autoridad de Dios? ¿Estoy sometiendo mi vida hoy a la autoridad de Dios? Solo hay un soberano, y ese es Dios. Solo Dios es el soberano. Nosotros somos meras piezas de ajedrez o de dominó, pero solo hay un soberano. Ninguna persona en este mundo tiene autoridad para decir lo que va a ser mañana. Ninguna tiene autoridad para eso. Proverbios 27:1, mira lo que dice. Qué interesante. Parece que se puso aquí de acuerdo con Santiago. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Tú no sabes cómo será tu día mañana. No lo sabes. El día de mañana está oculto para nosotros. El día de mañana puede ser complicado, ¿no? Puede ser complicado. Pero sin embargo, si el día de mañana va a ser complicado, es hasta bueno que no lo sepamos, porque Dios nos está evitando complicaciones, ¿no? Que no nos afanemos, que no nos agobiemos, ¿no? El día de mañana puede ser agradable también. Y cuando llegue ese momento, pues nos alegraremos inmensamente con la sorpresa que el Señor nos dará. Pero lo que está claro es que ni tú ni yo somos dueños de ese mañana. Y hay una frase hablando de esto que me gustó mucho, que dice, alguien ha dicho, no sabemos lo que dará de sí el día, lo que el tiempo lleva encerrado en su seno antes de darlo a luz. Y la persona que escribió esto habla como que el día de mañana es como alguien que está embarazado y hay una expectativa, una expectación. No sabemos qué va a ser. Será niño, será niña, nos dará muchas alegrías, nos dará tristeza. Así es la vida del hombre. Yo tengo que someter mi vida a Dios porque yo no sé lo que será mi vida mañana. ¿Cuál debe ser mi actitud respecto al tiempo de esta vida? Al tiempo que Dios me da en esta vida. Lo dijeron al principio, ¿no? En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, no, yo haré esto. Si el Señor quiere. Cuando nosotros usamos esta expresión, entonces estamos dependiendo de Dios. Y me encanta porque
encontré esta expresión en otra carta, en las cartas de Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 18 y verso 21, me gustó mucho porque dice, Pablo se está despidiendo de los hermanos en Éfeso y dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde la fiesta que viene. Pablo tenía una agenda, ¿no? Y hacía su agenda y eso estaba muy bien. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Si Dios quiere. Y era Pablo, ¿verdad? Pero era un hombre que dependía de Dios. Si Dios quiere, yo haré esto y haré lo otro. Y esta expresión, si Dios quiere, debe ser algo habitual en nuestra vida, que habla de sometimiento a la autoridad de Dios. Si Dios quiere. Dios mediante, dependiendo de Dios. Pero esta frase también la podemos usar mal. La frase si Dios quiere también la podemos usar mal. Cuando la usamos de una forma mecánica, sin reflexionar en lo que esa frase quiere decir. Y cuando lo usamos de esa forma, de una forma mecánica, la repetimos, si Dios quiere, si Dios, como una cosa muy rápida, sin pensar en ello, a lo mejor estamos cometiendo un pecado, que es el de tomar el nombre de Dios en vano. Dice Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando somos hipócritas. Sabemos lo que es un hipócrita, ¿no? Un hipócrita en la antigua Grecia era un actor, ¿no? Aquí que hacía un papel, le daban un papel, él a lo mejor ni sentía lo que estaba haciendo, ¿no? Él solamente hacía el papel y si tenía que llorar, lloraba y si tenía que... Pero él era un actor, él era un hipócrita. Pero a veces nosotros hacemos de profesión de fe con nuestros labios, pero luego no vivimos conforme a lo que profesamos. No vivimos de acuerdo a eso. Entonces somos actores. Es decir, que nosotros podemos hablar muy bien, si Dios quiere, Dios mediante. Incluso puedo ser un campeón de esa frase, ¿no? Sin embargo, estoy usando el nombre de Dios en vano, porque realmente no lo creo así. También usamos el nombre de Dios en vano cuando quebrantamos las promesas que hacemos. Hacemos pactos delante de Dios, de, por ejemplo, amar siempre a nuestra esposa, pero a la primera de cambio rompemos ese pacto, o no somos fieles en dar buen ejemplo a nuestros hijos, etc. Cuando rompemos los pactos, cuando no somos fieles a los compromisos que hemos hecho, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Cuando usamos el si Dios quiere como una muletilla, lo que decíamos antes, cuando no reflexionamos, cuando no ponemos nuestro presente, nuestro hoy y mañana en las manos de Dios con todas las consecuencias. La frase si Dios quiere siempre debe estar en nuestro lenguaje y en nuestro caminar. Debemos usar esta frase no como una muletilla, y sí como el reconocimiento al Dios soberano, al cual debemos someter nuestra voluntad, reconocer que no somos autosuficientes, que por nosotros mismos nada podemos hacer. Y nos acordamos otra vez de las palabras de Pablo, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, si Dios quiere. Y el Dios eterno, el Dios nuestro maravilloso, el Dios eterno, que se goza en ayudarnos, en estar con nosotros, que es el Dios del eterno querer, pues a lo mejor nos hace como aquel hombre. Dice aquel hombre que dice la Escritura, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre tenía claras las cosas, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero. Se limpió. Es que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios soberano, es un Dios de eterno querer. Le encanta hacer las cosas buenas y trabajar con sus hijos, ¿no? Y la última pregunta, ¿realmente estoy viviendo hoy como debo vivir? Hoy. ¿Realmente estoy viviendo hoy como debo vivir? Hay un refrán que lo conocemos todos que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿verdad? Está bien ese refrán, está muy bien. Pero es que a veces vivimos en un posible futuro que realmente no sabemos si llegará. Incluso en el tema de la fe, hay personas que dicen, que escuchan el Evangelio y dicen, bueno, hoy no, mañana
o en otro momento me entregaré al Señor. ¿Llegará ese momento? O nosotros, aquellos que somos del Señor, mañana o en otro momento me apartaré de este pecado que me está haciendo daño a mí y a mi familia. Mañana, hoy no. Mañana o en otro momento consagraré mi vida al Señor. Mañana. Mañana o en otro momento haré las paces con la persona con la que estoy ofendido. Hoy no. Mañana. Y me gustó una frase que leí también que dice, alguien ha dicho, graba esto en tu corazón. El día de hoy es el mejor del año. El día de hoy, porque el mañana no sabes. El de hoy sí. Y es que debemos hacer lo bueno hoy. Solo este momento nos pertenece, es el que Dios ha querido que estemos viviendo, el hoy. El siguiente momento está en las manos de Dios. Y nuestro verso para este punto es, la pregunta es, ¿realmente estoy viviendo hoy como debo vivir? Y nuestro verso es, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Busqué otras versiones de la Biblia, digo, a ver qué dicen en este versículo, a ver si, aunque está muy claro, ¿verdad? El versículo está clarísimo, pero a ver si me ayuda un poco más, ¿no? Y otras versiones dice, hay una que dice, el que sabe y puede hacer el bien y no lo hace, ya está pecando. Porque no está haciendo el bien, ya está pecando. Dice otra versión, ¿por qué es pecado si sabes hacer lo bueno y no lo hace? Otra dice, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Y otra dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Parece que este verso de la Escritura no es muy difícil de explicar o de entender, ¿verdad? Quizás es un poco más complicado ponerlo en práctica. Entenderlo es muy fácil y nos lo sabemos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y todos contestamos, pues le es pecado porque lo sabemos de memoria. Pero aplicarlo como que es un poquillo más difícil, ¿no? Hay una frase que leí también que me gustó mucho, dice, la omisión de un bien es tan pecado como la comisión de un mal. Es decir, que tú te reúnes con un grupillo para hacer un mal, una comisión, y eso es malísimo, eso es algo malo, ¿no? Pero también, cuando tú sabes que puedes hacer un bien, que lo haga otro. Que lo haga otro. El que está caído ahí, que lo levante otro. La omisión de un bien es tan pecado como la comisión de un mal. Ya has formado una comisión. Contigo mismo formaste la comisión de hacer el mal. Si Dios dice algo en la Biblia que debes hacer y no lo haces, entonces estás omitiendo un bien. Lo bueno, la pregunta es, ¿realmente estamos viviendo hoy como debemos vivir? Lo bueno de hoy puede ser, a lo mejor hay alguien aquí entre nosotros que todavía no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados. Lo bueno es que aceptes a Cristo como el Salvador y como el Señor de tu vida, hoy. Lo bueno es que uses toda la armadura de Dios para defenderte de los ataques del enemigo de tu alma, hoy. Lo bueno es que te consagres totalmente al Señor, hoy. Lo bueno es que pidas perdón y que te humilles delante de Dios y de los hermanos, de los seres humanos a los que has ofendido. Que seas una persona agradecida con Dios en esta tierra, a pesar de todas las situaciones que estás pasando hoy. Qué bueno el consejo del escritor del libro de Hebreos. En Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros, me gusta mucho porque dice allí, cada día. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando no hacemos hoy lo que debemos hacer, mañana seguramente estaremos más endurecidos, y pasado más endurecido, y el otro más endurecido, y va a ser muy difícil hacer pasado mañana lo que no hicimos hoy, si llegamos. Hoy es el día para hacer todas las cosas que debemos hacer. Hoy es el día para atender el mensaje de Dios, para que nuestros oídos estén prestos a escuchar, para poner en práctica la palabra de Dios. Hoy es el día para perdonar, para amar, para sonreír, para arrepentirte de tus pecados. Hoy es el día. Hoy es el día para, lo que tú sabes,
lo que el Espíritu de Dios pone en tu corazón, ahora mismo lo que está poniendo en tu corazón, hoy es el día para eso. ¿Recuerdas el buen refrán que decíamos antes? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y la frase que decíamos antes también, recuerda también, la omisión de un bien es tan pecado como la comisión de un mal. Es decir, cuando tú sabes que puedes hacer algo, que debes hacer algo, que Dios lo pone en tu corazón, pero sin embargo no lo haces, es como si te hubieras aliado con otro, has hecho una comisión ahí para no hacer lo que Dios te manda. Para pensar, ¿soy negligente en mis obligaciones? Y la negligencia habla de descuido, de desatención, de no cumplir aquello con lo cual me he comprometido. ¿Soy negligente en mis obligaciones? Y para terminar, para concluir con la clase, leí algo que me gustó mucho. Dice lo siguiente. Es muy interesante, ¿no? De verdad que nunca había leído esto y cuando lo leí digo, ¡guau! ¡Qué sabios!, ¿no? Dice, se dice que en la antigüedad, cuando se coronaba en Constantinopla a un emperador, en el momento ese de la coronación, cuando lo iban a hacer, le iban a dar todos los honores, qué bonito, ¿no? Cuando a ti te van a honrar, cuando tu cumpleaños, está la tarta preparada, todo allí, o cuando una boda, cualquier cosa, una cosa bonita en tu vida. Pero en este caso, a esta persona que le iban estaban todos los lujos, todos los esplendores allí, todo precioso, todas las fiestas, iba a haber después un montón de comida y tal, porque iban a coronar al emperador, dice. Se dice que en la antigüedad, cuando se coronaba en Constantinopla a un emperador, aparecía por allí un albañil. Un albañil. Hoy lo llamaríamos el que, cuando nosotros vamos a un cementerio a enterrar a alguien, el sepulturero, ¿no? Porque hacía esa labor. Dice que aparecía por allí el sepulturero, el albañil real, el sepulturero, dice, y exponía ante su majestad un cierto número de losas de mármol. Le ponía como un catálogo, ¿no? Y le decía, majestad, elija una. Y él pensaría, chacho, pero sí, es mi coronación. Ahora todo debe ser fiesta y alegría, ¿no? Todo debe ser, y ahora me traen algo que habla de la muerte. Lo leo otra vez. Se dice que en la antigüedad, cuando se coronaba en Constantinopla a un emperador, el albañil real, el sepulturero, exponía ante su majestad un cierto número de losas de mármol, de las cuales, obligatoriamente, el emperador o el rey, dice, él tenía que escoger una para su tumba, la tenía que escoger ya. Y ahora dice, la reflexión es, los antiguos pensaban que era sabio hacerle recordar su funeral en el momento de su coronación. Ellos pensaban, es importante que el emperador, que el rey, sepa que un día se va a morir. Es importante para que haga las cosas bien, para que se esfuerce, etcétera, ¿no? Y dice, como una forma de decirle al emperador que su vida no duraría para siempre. Aquí está bien esto, ¿no? En el momento de la fiesta, de la alegría, de tal, le ponían un catálogo de losas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Y le decían, elige una, que vamos a ponerla allí cuando tú te mueras. Eso le hacía pensar en la eternidad y que su vida se acabaría, ¿no? Si esto lo aplicamos a nosotros, seguro que nosotros no queremos que Dios nos diga, vamos ahora, venga ustedes que viven una vida sin Dios. No, nosotros queremos decir, y no decirlo quebrantando el mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano, no. Nosotros queremos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Si el Señor quiere. Debemos vivir como aves de paso. ¿Has visto las aves de paso? Pasan, buscan un sitio donde hay agua, reposan y siguen. Porque nos espera una ciudad y allí viviremos para siempre, sirviendo al Señor y haciendo su voluntad, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor.